sacerdotes, los seminaristas, realmente se preparan para servir a la Iglesia diocesana, pero principalmente donde afianzan la vocación, ¿no? Y aquí los laicos de muchas parroquias nos hemos congregado también para eso, ¿no? Para poner en el centro lo que es nuestra fe y también entre todos reflexionar conjuntamente sobre nuestra propia vocación. Yo quiero recordar en este primer momento a una persona muy importante para mí, para mi familia, que es Alfonso Fernández Casamayor, un sacerdote que dio su vida por la Iglesia, por la diócesis de Málaga, que estuvo durante muchos años también aquí formando a los sacerdotes como rector y luego, sabéis, sirviendo a la diócesis también como delegado apóstol auxiliar, como vicario general, y él siempre apostó por el laicado, porque realmente creía que la Iglesia necesitaba un laicado maduro que realmente redescubriera su vocación. Y no solo en la esfera diocesana, sino luego acompañando a muchísimos de nosotros en el día a día, en los grupos, ¿no? Estuvo presente ahí tratando de transmitirnos la importancia que tiene el laicado para la misión de la Iglesia, ¿no? Entonces, desde el cielo seguro que nos está viendo. Él tiene mucho cariño por lo que está aquí surgiendo y me parece importante hacerlo presente de una manera especial, ¿no? Luego también, yo siempre que voy hablando por los diferentes sitios, suelo empezar presentándome, ¿no? Diciéndome, bueno, que me siento uno de vosotros, ¿no? Aquí más que nunca. Como sabéis, esto no es una cosa que se personalice en nadie. Y bueno, yo desde pequeñito me crié fundamentalmente en la parroquia de El Salvador, pero luego durante mucho tiempo pues he estado colaborando con distintas cosas diocesanas, en concreto la Delegación de Juventud. Pero entre medias pues me casé con Cheita, y tanto ella en la parroquia de la Victoria como yo en la parroquia de El Salvador, pues hemos estado desarrollando pues, un montón de historias como hacéis todos vosotros, ¿no? Y tratando de acercarnos más a Jesucristo. Lo que nos ocurrió fue que hace unos 5 años pues nos propusieron el servir a la Iglesia pues desde una plataforma distinta, ¿no? Que fue irnos a Madrid y desde ahí seguir construyendo iglesias para que, digamos, el laicado de las parroquias pues se reafirme y trate de establecer lazos para caminar juntos, ¿no? Entonces, ahí estamos, Cheita y yo, con nuestros 3 niños, pero sintiéndonos pues, parte de nosotros, ¿no? Bueno, deciros, cuando se habla de laicado, hay una palabra que se utiliza mucho, que es la palabra corresponsabilidad, ¿vale? Porque somos todos corresponsables de la misión de la Iglesia. Pero muchas veces cuando hablamos de corresponsabilidad hay un problema, que nos situamos en el hacer muchas cosas y a veces nos saltamos el previo, que es el tema de realmente redescubrir nuestra vocación, que le damos todos en el bautismo. Lo que nos tenemos que preguntar hoy aquí es la pregunta fundamental en la vida del cristiano. Señor, ¿qué quieres de mí? Y comunitariamente, Señor, ¿qué quieres de nosotros? ¿No? Porque se trata de realmente sentir qué es lo que nos mueve para donarnos a los demás. Pero no hacerlo de manera individual, sino hacerlo de manera acompañada, todos juntos, ¿no? Como iglesia y como parroquia. Mirad, los testimonios de esta mañana han sido preciosos y vienen a recoger en vida lo que os vamos a contar nosotros ahora. Pero es importante para que las cosas vayan surgiendo y hacerlas entre todos que definamos un proyecto, ¿vale? Porque al final los proyectos también generan como unos raíles para que el tren pues, pueda tirar para adelante. Y este proyecto que nos reúne es el proyecto renovado de la Acción Católica General. Cuando vamos por toda España, lo primero que hacemos es quitar prejuicios y explicar qué es la Acción Católica General, ¿vale? Os vamos a entregar este folletillo, ahí se está repartiendo, y aquí básicamente se va definiendo un poquito de qué se trata este proyecto. Mirad, la Acción Católica nace de la propia Iglesia, no tiene ningún fundador, sino surge de la propia vida de la Iglesia. Y nosotros nos gusta decir que es que la Acción Católica no es un movimiento, o sea, no tiene un carisma específico, sino que son laicos
en este caso de parroquia, que se asocian para servir a la Iglesia diocesana, donde está el obispo, los párrocos y todos nosotros. Os decía antes, estamos en el seminario, ¿no? Vosotros conocéis a muchos sacerdotes que no son ni franciscanos, ni son jesuitas, sino que simplemente son sacerdotes diocesanos. Pues nosotros, ¿qué somos? Laicos diocesanos. O sea, no buscamos la fe por un carisma específico, sino simplemente nos sentimos de la parroquia y de la diócesis. Nosotros decimos mucho, somos como una especie de marca blanca o un medicamento genérico. Tú vas al Mercadona y bueno, pues ves la marca blanca o ves bueno, pues nosotros seríamos, digamos, eso dentro de la Iglesia. Pero más que hablar del Mercadona, el ejemplo que ponemos mucho nosotros allá por donde vamos es un ejemplo eclesial que es lo que es Cáritas para la acción sociocaritativa de la Iglesia, lo es la acción católica para la formación y el envío del laicado. Seguro que todos vosotros conocéis otras realidades eclesiales que vienen de movimiento, que vienen de carisma específico, que trabajan por los pobres. Pero todo el mundo entiende que Cáritas es el instrumento propio que tiene la Iglesia diocesana y que luego se concreta en las parroquias, que trata de que la caridad la viva toda la comunidad cristiana. Es decir, Cáritas somos todos. No son solo las 4 o 5 personas que llevan la Cáritas parroquial, somos todos. Esas 4 o 5 personas, ¿qué es lo que hacen? Velar para que toda la comunidad, esa dimensión que es esencial en la vida cristiana, no se pierda de referencia y sea lo que nos mueva. Aparte, están atendiendo para los pobres, tienen un horario, pero lo fundamental es que todos vivamos la caridad cristiana. Aquí no queremos que vosotros de repente todos tengan el carnet de acción católica porque nos vamos a afiliar a no sé qué historia. No. Aquí no anteponemos unas siglas y una estructura. Aquí lo que queremos es servir a la Iglesia. ¿Y eso qué supone? Trabajar para que en nuestras parroquias encontremos espacios donde los laicos podamos fortalecer nuestra vivencia de la fe y desde ahí sentirnos enviados para dar testimonio. Pero que no haga cada uno la guerra por su cuenta, sino que vayamos juntos a dar testimonio, sintiéndonos comunidad, reafirmando esos lazos comunitarios. Por tanto, lo que es Cáritas para los socios caritativos, la acción católica lo es para la formación y para el envío de los laicos. Laicos de parroquia. Por tanto, lo importante es que nos demos cuenta de las bondades que tiene el caminar juntos. Por ejemplo, no personalizamos las cosas. A veces nos pasa que hay un cambio de párroco y parece que la pastoral tiene que empezar de nuevo. Pero no solo nos fijemos en los sacerdotes, también en nosotros mismos. A lo mejor de repente cambia un grupo de laicos que tiraba del carro a la parroquia y parece que ahora la parroquia vienen otros y tiene que hacer otra cosa distinta. O sea, la Iglesia necesita que nuestra acción no dependa de una coyuntura puntual ni de unas personas concretas, sino que camine a medio y largo plazo. Entonces, cuando participamos de un proyecto común, superamos esos personalismos y podemos hacer muchas cosas juntos. Por otro lado está el tema del acompañamiento. Necesitamos que nos acompañen para redescubrir la propia vocación y el por qué yo hago las cosas. En las parroquias necesitamos que se generen espacios donde yo con otros laicos y con nuestro párroco pueda vivir la fe de una manera más coherente y desde ahí dar un testimonio que realmente sea evangélico. Y si podemos hacer cosas entre todos, pues mejor. ¿Vale? Entonces, esto lo que nos da es un plus, una estabilidad. El afrontar, por ejemplo, que los procesos no se rompan. Venid algunos de vosotros de pueblos, ¿no? Algunos de la serranía, de la Sarquía. Muchas veces trabajamos ahí con los jóvenes. Resulta que cuando cumplen 18 se vienen acá a la ciudad para continuar sus estudios. Lo ideal sería que si va viviendo un proceso de fe en su parroquia, cuando venga aquí a la ciudad pueda continuar con su propio proceso de fe, porque encuentra en la parroquia que le queda aquí cercana, en la capital, pues otro grupo de jóvenes que va recorriendo su camino. O un matrimonio que por motivo de trabajo cambia y pueda
en la parroquia nueva a la que le toque, seguir apoyándose y recorriendo este tipo de procesos, ¿no? Todo siempre respondiendo a lo que el obispo y el plan pastoral diocesano nos va diciendo. ¿Por qué decimos que nosotros no somos un movimiento? Porque aquí ni Manolo, ni Cheli, ni yo os vamos a decir lo que tenéis que hacer. La hoja de ruta la marca el plan pastoral diocesano. Nosotros, cuando nos vamos a Madrid a trabajar por toda esta historia, lo que tratamos es de tender puentes entre las diócesis y ofrecer medios. Por ejemplo, ofrecemos materiales de formación. Es más rico prepararlos con personas de toda España que cada diócesis lo haga por su cuenta. Y luego esos materiales no lo hacemos por libre, sino lo hacemos trabajando con la Conferencia Episcopal Española. Y luego podemos hacer cosas juntos con otros laicos de otras iglesias diocesanas para analizar el contexto social actual y desde ahí darnos ideas y reforzar los lazos de comunión que nos abren a la Iglesia universal. Por tanto, animaros a seguir a lo que ya venís haciendo y que ha partido desde abajo, de la vida, de las propias necesidades de nuestras parroquias. Es un camino precioso el que estáis recorriendo y es necesario para la Iglesia de Málaga que realmente laicos de parroquias de diferentes sitios seamos capaces de caminar juntos. Al final, como decían antes los testimonios, no se trata de quedarnos dentro de la parroquia, sino se trata de salir. ¿Por qué? Porque tenemos un reto. ¿Qué reto? Que vivimos en una cultura de indiferencia religiosa, donde Dios se invisibiliza, donde los templos parece que no existen en el barrio. Hemos pasado unas décadas atrás donde la parroquia era el centro del pueblo y ahora vamos por el barrio, vamos caminando y parece que la parroquia no está. ¿Por qué? Porque hay que llenarla de vida. Pero no solo la parroquia como templo, sino las realidades de nuestros trabajos, familiares, con los vecinos. O sea, los laicos ya estamos presentes en el mundo, porque todos estamos insertos en esa realidad social. Lo que necesitamos, ¿qué es? Desde dentro ser fermento, ser anuncio, ser misión. Pues que esta iniciativa nos sirva, ¿para qué? Para reforzar nuestro testimonio cristiano en esos ambientes donde todos trabajamos, para que de manera individual y de manera comunitaria seamos capaces de hacer visible a Dios en una sociedad donde, por desgracia, se va diluyendo su presencia. Esto es como una presentación general y ahora vamos a ir concretando cosas. Le doy ahora la palabra a Manolo, ¿vale?, que os va a concretar cómo esto se pasa a lo que sería una comunidad parroquial. Gracias, querido hermano. Mirad, una cosilla, es que se lo decía Cheli y lo habíamos pensado. Seguro que en la exposición de los hermanos de Madrid, de la permanente, nos surgen dudas, nos surgen preguntas, porque es muy interesante que de la organización nos pasen bolígrafo y papel para que apuntemos preguntas, ahora después cuando pase su exposición, y podamos dialogar con ellos, ¿vale? Entonces a lo mejor muchas veces nos da vergüenza preguntar públicamente, a lo mejor el que quiera levante la mano luego después, que lo haga, ¿no? Pero si alguien le da así apurillo, pues que manden un papelillo y pongan unos bolígrafos para que escriban las preguntas y la leamos de aquí, ¿vale? Muchas gracias. En el mes de abril de este año tuvimos el privilegio y la suerte, algunos de la Comisión Permanente y de la Acción Católica, participar en el Congreso Internacional de Acción Católica que celebramos en el Vaticano, en el aula del Sínodo, donde estuvo el Santo Padre, el Papa Francisco. Y él, al comienzo de su discurso, que seguro que algunos de vosotros habéis leído o habéis visto por internet, nos daba las gracias a la Acción Católica porque habíamos asumido como carta magna, como hoja de ruta para nuestra se lleve a cabo, es generar procesos de fe, procesos en las personas que podamos acompañarlas a lo largo de toda su vida en el encuentro con Cristo y en la vida cristiana. Un encuentro que marca, que cambia el corazón y que nos hace dar pasos cada día más hacia Jesús.
Pasos que nos configuran y que nos aportan la alegría que dice el Papa Francisco también al comienzo de Evangelii Gaudium. Eso es la acción católica general. Lo que intenta el proyecto de acción católica general es sembrar procesos. Vivimos en una sociedad superindividualista donde parece que cada uno es dueño de su propia vida y que no necesita de los demás. Incluso en la pastoral muchas veces esto se ha metido muy de lleno en nuestras parroquias y en nuestras diócesis. Tenemos actividades preciosas, chulísimas, que dan resultados tremendos, pero que al final se quedan muchas veces en actividades puntuales, en momentos puntuales en la vida de la persona, pero no generan procesos. No generan procesos que hacen que aquella llama de la fe que el Espíritu Santo se encarga de encender en cada uno de nuestros corazones permanezca encendida el resto de nuestra vida. Y entonces vemos como en muchas personas que vibraron quizás en una de estas experiencias puntuales de las que menciono, como esa llama de la fe se va poco a poco apagando. Incluso, en muchos casos, llegan incluso a abandonar la parroquia y abandonar la iglesia. Yo, antes de servir a la Acción Católica en Madrid como conciliario general, trabajaba en mi diócesis como párroco y como delegado de pastoral juvenil. Y esta experiencia la he constatado. De muchas experiencias, de muchas actividades que organizábamos en la pastoral juvenil, que tocaban el corazón del joven, pero que después esos jóvenes volvían a sus parroquias y no tenían esos procesos de acompañamiento en la fe. No tenían esas comunidades, esos grupos parroquiales, donde poder acompañarlo para que ese encuentro que tuvo con Cristo fuese madurando en su vida y le diera la certeza de que había encontrado al Señor y que ese encuentro le marcaba para el resto de su vida, para vivir en cristiano y ser discípulo misionero tanto en la iglesia como en su vida diaria, en el trabajo, en la universidad o donde lo desarrollara. Eso es lo que propone la Acción Católica General. Acompañar los procesos de fe de las personas, de los laicos en este caso. ¿Dónde pone el acento? En el corazón. El acento del proyecto de la Acción Católica pone los ojos en el corazón de la persona. ¿Y sabéis por qué? Porque en nuestro corazón es donde experimentamos la necesidad de Dios. El encuentro con Cristo se produce en el corazón. Decía el Papa Benedicto XVI, no se comienza a ser cristiano simplemente por una idea ética, una filosofía, una ideología, más o menos decía estas palabras, sino por el encuentro con una persona que marca y que convierte la vida y que cambia la vida con Jesucristo. Y ese encuentro se produce en el corazón. A partir de ese encuentro, el corazón de la persona cambia y desea vivir esta vida cristiana, esta vida de Jesús, a lo largo de toda su existencia, todos los días de su vida. Por lo tanto, el proceso y el proyecto de Acción Católica pone los ojos precisamente en ese corazón de la persona que tiene hambre y sed de Dios y que tiene necesidad de Dios. Que levante la mano de aquí quien no tiene necesidad de Dios. ¿Quién no tiene? Todos tenemos necesidad de Dios. Todos tenemos necesidad de Dios. Si no, no estaríamos aquí esta mañana. Estaríamos con muchas otras actividades que la vida y el mundo nos ofrece. Pero todos tenemos necesidad de Dios. ¿Y cuándo se agota? ¿Cuándo termina esa necesidad de Dios? ¿Cuándo cada uno de vosotros habéis dejado de tener esa necesidad de Dios? Nunca. Nunca. ¿Se puede producir el encuentro con Cristo en la edad de niños, en la edad de la infancia? Sí, se puede producir, claro que sí. Los que acompañáis niños lo sabéis. ¿Y qué ocurre? Que ese niño ya, cuando llega a la adolescencia, a la juventud, ya ese encuentro se ha acabado, ya conozco todo lo que tenía que conocer de Cristo y ya me puedo dedicar a otra cosa. No. Se trata de que ese niño que ha pasado a ser joven, que ha pasado a ser adolescente, tiene que seguir descubriendo a Jesús en su día, en su hoy, en el hoy que le ha tocado vivir, que está viviendo. Y saber acompañarlo para que esa fe le acompañe, madure y crezca y pueda llegar adulto también necesitando a Dios y teniendo sed de Dios en su vida. Eso es lo que acompaña el proceso de Acción Católica General. Y eso es lo que nosotros intentamos sembrar en nuestras comunidades parroquiales y en nuestra diócesis. Si cogéis esta capetilla que os hemos dado, es muy gráfica, para entender lo que intento transmitiros. Decía que el centro del proyecto de Acción Católica pone los ojos en el corazón de la persona. Y decía, ¿por qué? Porque es el lugar del encuentro con Cristo. Bien, pues ese corazón lo tenemos simbolizado en este circulito amarillo que tenéis ahí.
que en el centro tiene el símbolo de la Eucaristía. Simboliza el encuentro con Cristo, que se produce en el corazón de la persona y que como cristianos vivimos cada domingo en la celebración de la Eucaristía. La Eucaristía es la fuente de la vida cristiana. Eso lo sabemos bien todos nosotros, ¿no? Es el momento del encuentro, el momento de estar con el Señor y de estar con la comunidad. Nosotros predicamos siempre cuando vamos por la diócesis que quizás hace 20 años muchas personas con la celebración de la Eucaristía dominical tenían suficiente para poder vivir como cristianos en su día a día. ¿Por qué? Pues porque volvían a su casa y en su casa sus padres le educaban en cristiano, le enseñaban a rezar, le transmitían pues, los conocimientos de la Sagrada Escritura y le ayudaban al niño o a la persona a crecer como cristiano. En la escuela también tenían valores cristianos, en la sociedad se respiraba ese ambiente todavía cristiano. Hoy en día es muy difícil. Hoy en día es muy difícil que con la sola celebración de la Eucaristía una persona que no tiene un arraigo cristiano en su vida pues pueda realmente conocer a Jesucristo y empezar a vivir como tal. Es difícil, pero no imposible, porque el Espíritu Santo se sirve de todo y lo hace todo como quiere sin tener que pedirnos permiso, ¿no? Y la Eucaristía es el centro. Pero tenemos que suscitar, el Papa también lo dice en Evangelii Gaudium, espacios sanadores donde cultivar la fe, donde sentirnos acompañados en esos procesos de fe, espacios sanadores. Bien, pues esos espacios sanadores, en la Acción Católica, los llamamos equipos de vida que algunos de vosotros ya estáis viviendo, según hemos escuchado en esos preciosos testimonios que habéis dado. Equipos de vida que, si os fijáis, surgen en torno al encuentro con Cristo. Son esos puntitos de colores que tenéis en los dibujos. Surgen en torno al encuentro con Cristo. Y son equipos de vida donde aprendemos a vivir el ser discípulos. El ser discípulos. Es el proceso natural. Nos encontramos con Cristo, ese encuentro nos transforma, nos cambia el corazón y decidimos vivir para Él. Bien, pues ese vivir para Él se materializa en esos equipos de vida, donde aprendemos a formarnos, a conocer al Señor, donde aprendemos a tener momentos de intimidad desde la oración con el Señor y donde aprendemos a iluminar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, dando respuesta o dejando que el Señor dé respuesta en nuestra vida a todo lo que vivimos, a nivel laboral, a nivel de estudios, a nivel familiar, a nivel de tiempo libre. El Señor tiene una palabra para cada uno de esos momentos. Equipos de vida que, como veis, tienen 3 colores. ¿Por qué? Porque he dicho que el acompañamiento, el proceso es para toda la vida. Infancia en el color verde, jóvenes en el color rojo y adultos en el color azul. Un proceso para toda la vida, porque el encuentro con Cristo no acaba. El encuentro con Cristo se puede producir cuando el Señor quiera. Ahí no podemos nosotros controlarlo. Cuando una persona se encuentra con Cristo, cuando el Señor lo tenga pensado y preparado para esa persona. Pero ahora sí, una vez que se ha producido ese encuentro, la persona sabe que puede continuarlo durante toda su vida. Da igual que sea niño, da igual que sea joven o da igual que sea adulto. Y equipos de vida que, evidentemente, si aprendemos a responder en nuestra vida al Evangelio, pues surge una pregunta. A la persona de esos equipos de vida le surgirá una pregunta. Se sentirá tanta felicidad y tanta alegría de descubrir cada día más a Jesús en su vida, que sin duda tendrá que preguntarle un día: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Cómo quieres que yo transmita esto que tú me estás regalando sentir? Y entonces el Señor a cada uno nos dirá: pues mira, yo deseo que colabores en esto, que colabores en lo otro. O incluso si estamos en la edad de jóvenes, que es la edad más propicia, pues deseo que seas sacerdote, deseo que formes una familia. Es la respuesta vocacional a la pregunta vocacional. Señor, ¿qué quieres de mí? Y en esa respuesta que cada uno damos, vamos al tercer dibujito, ya empiezan a aparecer servicios o funciones que podemos desempeñar dentro de la parroquia. Pero esas funciones o esos servicios dentro de la parroquia los vamos a realizar precisamente porque estamos viviendo nuestra fe, porque estamos viviendo en cristianos y sentimos la necesidad de dar gratis lo que el Señor gratis nos ha regalado. No simplemente vamos a colaborar en la parroquia porque hace falta gente, o porque tenemos que tener muchas actividades en la parroquia, cuantas más mejor, para que sea una parroquia viva y una parroquia activa. No, vamos a tener actividades en la parroquia porque hay personas que se han encontrado con Jesús y están viviendo su compromiso cristiano. Antes decía también, en uno de los testimonios, creo que era el matrimonio, que en su parroquia hubo un momento en el que hacían falta catequistas y salieron ellos y sintieron que el Espíritu Santo les llamaba para ser catequistas.
está genial, porque el Señor se sirve de todo. A mí me ha ocurrido eso también en mi parroquia, en una de las parroquias en las que serví, que me faltaban catequistas y en la misa del domingo lo dije. Oye, que se han apuntado muchos chavales y necesitamos catequistas. Y como ellos, pues salieron personas buenas, serviciales, que querían ser catequistas, ¿no? De esas madres o de esos padres que estaban allí ese domingo. Cuando comencé a trabajar con ellos durante el curso, en las reuniones de formación de catequistas, donde tenemos que tener reuniones para preparar la catequesis, para dar una buena formación a los catequistas y que puedan transmitirlo a los niños, yo me di cuenta que algunas de estas personas que se habían ofrecido tenían carencias en su formación cristiana, que me tenía que poner a darles a ellos catequesis en esos grupos de catequistas, que no era la función para la que había surgido ese grupo, sino que aquellas personas tenían que formarse para ser buenos catequistas, adquirir conocimientos, herramientas para poder llegar más y mejor a los niños. Y sin embargo yo me tuve que poner a darle una formación cristiana básica, porque algunos de ellos adolecían de eso. Claro, si esas personas viven su fe ordinariamente en su equipo de vida, después la tarea en la catequesis, pues va a ser dedicada a lo que realmente tienen que desempeñar como catequistas, a adquirir los conocimientos y las herramientas propias para dar una buena catequesis. Lo importante es que vivamos nuestra fe en nuestro equipo de vida y que de aquí acojamos el servicio que el Señor a cada uno nos sugiera. Pero muchas veces empezamos la casa por el tejado. Vamos a tener muchas cosas en la parroquia y nos da igual si las personas que tenemos en cada uno de esos servicios están viviendo su fe o no. En el grupo de Cáritas también me pasaba mucho. Nos tocó vivir pues, la situación de crisis que hemos pasado en España en estos últimos años y había que montar Cáritas en la parroquia, que no teníamos. Y buscamos voluntarios de debajo de las piedras. Y nos daba igual si esos voluntarios tenían mucha formación o poca, si vivían su fe o no la vivían. Lo importante es tener Cáritas. Claro, yo creo que eso es un error y una carencia, ¿no? Lo importante es que la persona viva su fe y que de esa vivencia sienta la necesidad de compartir aquello que está viviendo. El Evangelio lo dice, dar gratis lo que gratis hemos recibido. Bien, pues desde esa disponibilidad, de esa vivencia de la fe, pues encontramos nuestro lugar tanto en la Iglesia como en el mundo y en la sociedad. Y nos convertimos en un tercer aspecto, en misioneros, en discípulos misioneros. Si hemos dicho que en nuestro equipo de vida aprendíamos a ser discípulos, en esos equipos de vida, cuando acogemos realmente la palabra del Señor y estamos dispuestos a hacer lo que Él nos pide, nos convertimos en misioneros. Y el Papa lo dice, no se trata de discípulos y misioneros, sino discípulos misioneros. Discípulos misioneros, discípulos que viven su fe en la parroquia, que viven su fe en sus grupos parroquiales, en sus pequeñas comunidades y que están dispuestos a testimoniarlos en la sociedad o en el mundo en el que viven, en el que desarrollan su vida diaria. Pues eso es el proceso. Ese es el proceso que en Acción Católica intentamos desarrollar. A mí me gusta también remarcar dos características de este proceso de Acción Católica. Y es, claro, lo que presentamos aquí es una articulación parroquial, una manera de hacer parroquia. Se trata, por tanto, de que la Acción Católica tiene ahora que acaparar todas las funciones de la parroquia. No. La Acción Católica no es exclusiva en la parroquia. La Acción Católica lo que busca es la comunión entre todas las realidades que conviven en una parroquia. La Acción Católica no va a acaparar Cáritas. No se trata ahora de que todas las personas que viven la fe en los equipos de Acción Católica se van a ir a Cáritas y van a acaparar Cáritas. Bueno, todos van a acaparar la catequesis. No, se trata de buscar la comunión. La comunión. Entonces yo creo que lo decía al principio, si no lo repito yo. Los destinatarios del proceso de Acción Católica son aquellos laicos habituales de la parroquia que no han recibido el carisma para pertenecer a ninguna realidad eclesial, a ningún movimiento eclesial concreto, pero que también tienen hambre y sed de Dios. Hace poco yo lo compartía con un obispo de una diócesis y le decía, mire usted, durante los últimos años los movimientos han sido extraordinarios, los movimientos eclesiales. ¿Por qué? Porque han cuidado a sus laicos. Les han dado formación, les han dado vida de oración, les han dado vida comunitaria, han cuidado mucho a sus laicos.
los neocatecumenales, los carismáticos, cualquier realidad o cualquier movimiento eclesial. Y sin embargo nosotros hemos abandonado a los laicos habituales de nuestras parroquias que no pertenecen a ningún movimiento. No nos hemos encargado de acompañarlos en la fe. No les hemos dado lugares de calidad, espacios de calidad, como dice el Papa, para poder vivir la fe. Ese hueco es el que cubre la acción católica. Ahí es donde llega la acción católica. Porque todos, decía al principio, tenemos hambre y sed de Dios. Por lo tanto, la acción católica no busca la exclusividad en la parroquia, sino busca la comunión. Que entendamos que todos vamos en la misma dirección y que todos tenemos esa necesidad de Dios. Por lo tanto, no es exclusiva ni excluyente. Nadie queda excluido de la parroquia. Al contrario, todos podemos formar parte de ella y todos podemos caminar de la mano hacia un mismo horizonte que es Jesús. Con todos y para todos. Nos dice el Papa Francisco también en Evangelii Gaudium. Y yo, pues bueno, una laica habitual de la parroquia, como estaban describiendo mis compañeros, ¿no? Con 16 años el sacerdote de mi parroquia vino a mi casa, mi hermana es 9 años más pequeña que yo, y entonces pues nos animó a mi madre y a mí a incorporarnos al equipo de catequesis, ¿no? Y bueno, pues el Señor la verdad es que me enganchó y me debió enganchar fuerte porque desde entonces pues sigo colaborando, ¿no? en distintos sitios. El mundo de los niños siempre me gustó, yo me incorporé a lo que era el junior y como estaba contando Manolo, ¿no? Pues tú haces una tarea pero necesitas un sitio donde alimentarte, ¿no? Donde poder profundizar esa fe, donde poder contrastar, ¿no? Lo que estás viviendo con la palabra, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues en los distintos movimientos que estábamos en la Acción Católica, no se oye. Pues, bueno, pues eso, decidimos poner en marcha un poco todo este nuevo proyecto, ¿no? Perdona, Cheli. Que me decía Cristina que van a repartir papel y bolígrafo para que podamos anotar dudas, cuestiones que aparezcan y nos surjan, ¿vale? Pues ahora os lo reparto. Gracias, Boca. El que quiera que lo pida, me dice la Angelia. Que levante la mano, eso, y se lo acerca. Bueno, pues yo quiero aquí primero empezar leyéndoos unas palabras del Papa Francisco que nos dijo en el congreso que mencionaba antes Manolo, que tuvimos en abril allí en el Vaticano. La verdad es que fue muy emocionante, ¿no? poder estar allí. Esto es una de las gracias, ¿no? que este servicio nos da, ¿no? A cada uno de nosotros. Y el Papa nos decía, ¿no? Que hoy se necesitan discípulos misioneros. Y nos decía cómo formarnos para ese apostolado misionero. Formarnos en la oración. Recen, decía, en esa santa extroversión que pone el corazón en las necesidades del pueblo, en sus angustias, en sus alegrías. Una oración que camine, que los lleve lejos, así evitarán estar mirándose a sí mismos. La segunda cosa que nos decía para formarnos como discípulos misioneros. Formen, ofrezcan un proceso de crecimiento en la fe, un itinerario catequético permanente, orientado a la misión, adecuado a la realidad, apoyados en la palabra de Dios, para animar una feliz amistad con Jesús y la experiencia del amor fraterno. Sacrifíquense, era la tercera cosa que decía, para formarnos como discípulos misioneros. Pero no se sacrifiquen por sentirse más pulcros, decía. Sacrificio generoso es el que hace bien a los otros. Ofrezcan su tiempo buscando cómo hacer para que los otros crezcan. También os decía cosas más concretas. Ofrezcan lo que hay en sus bolsillos, compartiendo con los que menos tienen. Y seguía, es vital renovar y actualizar el compromiso para la evangelización, llegando a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, a todas las periferias existenciales, de verdad y no como una simple formulación de principios. Esto implica replantear los planes de formación, las formas de apostolado y hasta nuestra misma oración, para que sean esencialmente misioneros y no ocasionalmente. Y eviten caer en la tentación perfeccionista de la eterna preparación para la misión,
y nos ponía un ejemplo muy concreto, ¿no? Jesús con los apóstoles. Los enviaba con lo que tenían, después los volvía a reunir y los ayudaba a discernir sobre lo que vivieron. Bueno, esta mañana hemos tenido ejemplos, ¿no?, de todo esto que nos decía el Papa, con estos testimonios que habéis contado, ¿no? Y es precioso este encuentro que estáis realizando esta mañana, ¿no?, que estamos realizando. Y necesitamos juntarnos de las distintas parroquias, pero necesitamos sobre todo trabajar una forma común, ¿no? Algo que sea reconocible, como decía Toño antes, ¿no? Si un joven viene a la ciudad a estudiar, pues que pueda incorporarse a un equipo de vida y llevar un mismo proceso que estaba viviendo ya en su anterior parroquia en otra localidad, ¿no? O eso, un matrimonio que cambia porque tiene otro trabajo, pueda igualmente incorporarse a un equipo de vida, ¿no? Todo esto, ¿cómo lo vamos a hacer, no? Pues con un itinerario formativo para toda la vida. Ahí tenéis en las hojas, hemos puesto una línea de color que empieza en color verde, luego sigue color rojo, termina en color azul, ¿no? Ahí queremos manifestar cómo puede ser este itinerario de vida, ¿no? Que empecemos en la edad infantil, nos incorporemos a la catequesis, pero queremos seguir formándonos, seguir madurando nuestra fe, seguir iluminando nuestra vida en la edad juvenil o en la edad adulta, ¿no? Este itinerario que nos permita ir incorporándonos, porque no todos tenemos el mismo ritmo. Habrá personas que se incorporen cuando tienen 17 años, cuando tienen 7, habrá otras personas que nos incorporamos cuando tienen 50 o 60 años, ¿no? Que quieran seguir madurando ahí, conociendo más al Señor. Pues durante esa línea mostramos... Y el Papa nos había dicho anteriormente, ¿no?, en la primera encíclica que hizo a 4 manos con el Papa Benedicto, ¿no?, en la Lumen Fidei. Dado que la fe es una sola, debe ser confesada en toda su pureza e integridad. Precisamente porque todos los artículos de la fe forman una unidad, negar uno de ellos, aunque sea de los que parecen menos importantes, produce un daño a la totalidad. Nosotros, para trabajar estas 3 patas, digamos, de la fe, ¿no?, conocer los elementos de fe, orar y celebrar, llevar nuestra vida, iluminarla con la palabra de Dios, lo hacemos a través de los materiales formativos, ¿no? Durante 2 sesiones trabajaremos aquellos itinerarios más relacionados con los elementos de fe, otra tercera reunión que dedicaremos en profundidad al orar y celebrar, y luego la 4ª sesión para trabajar los temas de la vida, de nuestra vida diaria, ¿no? Nosotros lo mostramos gráficamente y aquí os hemos traído hacemos una trenza, ¿no?, aquí, para simbolizar los 3 elementos, las 3 dimensiones de la fe, para que una persona podamos ir madurando de forma equilibrada, ¿no?, trenzándonos esa vida, ¿no? El amarillo serían los elementos de fe, todos estos elementos que vamos a ir profundizando y conociendo. La parte morada sería nuestra oración y la parte verde serían aquellos temas que trabajaríamos, pues, que decimos del vivir, ¿no?, en forma con la metodología de la revisión de vida, ¿no? Necesitamos, para poder hacer esto, espacios de calidad, ¿no?, espacios que nos ayuden a profundizar. No podemos dar nada por supuesto ahora. Las personas estamos verdes, no podemos decir, bueno, antes la oración podía ser una cosa más común, nos enseñaban las abuelas, las madres. Ahora tenemos que buscar esos espacios para poder hacer oración con tranquilidad,
para dejarnos iluminar por el Padre, para escuchar lo que Él nos dice. Lo mismo con los temas del conocer, ¿no? Los elementos de fe. Profundizar ahí y hacerlo de una manera sosegada y pausada. Con los temas del vivir, pues lo mismo, ¿no? O sea, que no vale que dediquemos un ratito, ¿no? a pensar qué nos ha ocurrido, sino, bueno, profundizar qué es lo que estamos viviendo, por qué lo estamos viviendo, qué es lo que nos pide el Señor, qué respuesta queremos darle, ¿no? Pues bueno, pues sería un poco así cómo queremos, ¿no? Ir formándonos como cristianos para trenzar nuestra vida de fe. ¿Qué me he dejado por ahí? A ver. Hay una cosa que yo quería destacar también, recogiendo las palabras de Cheli y lo que hemos estado diciendo hasta ahora. En esa presentación que hemos hecho, esa articulación que yo mostraba a través de la silueta de esa flor que tenéis en el folletito este, decimos que la Acción Católica tiene una característica que es la parroquialidad. Bien, pues es lo que he explicado, ¿no? Esa articulación parroquial del proceso de Acción Católica general. Pero ¿qué ocurre? Que si se queda solamente en la vivencia en una parroquia, pues al final el proceso no ayuda a la persona. ¿Por qué? Pues porque hoy en día tenemos mucha movilidad. Igual estamos en un sitio que después el año que viene nos vamos a vivir a otro, y este proceso es fuerte en la Iglesia si realmente es una realidad que se vive en todas las parroquias de una diócesis. Por eso el servicio también desde la diocesanidad. La Acción Católica pretende ser el instrumento para una diócesis, no para una parroquia concreta, donde el proyecto de Acción Católica, el proceso de Acción Católica, se identifique con personas concretas. La Acción Católica no es de nadie, lo decía Toño al principio. La Acción Católica es de la Iglesia, y es una respuesta que damos a la totalidad de la Iglesia, no solamente una parcela que pueda vivirse en una parroquia o desde una parroquia concreta, sino una respuesta global y una respuesta para todos. Y también porque cuando nos unimos, pues somos mucho más fuertes. Cuando muchas personas viven juntos, caminan juntos, siembran juntos, son capaces de juntos también encontrar mayores y mejores respuestas evangelizadoras para la sociedad y para el mundo que vivimos. Yo no sé cuántas parroquias hay en Málaga, es la segunda vez que vengo a Málaga, y siempre viajes así relámpagos, ¿no? Pero seguro que como cristianos laicos o como iglesia en Málaga vais a dar una mayor respuesta evangelizadora si camináis, sembráis y salís juntos, que si lo hace una sola parroquia, por muy bien estructurada que esté. Por muy bien estructurada que esté. Si los laicos os unís hacia un punto común, hacia un proyecto común, con una visión común, y juntos tenéis el mismo ideal y el mismo proyecto, porque queréis anunciar al mismo Jesucristo, que nos salva, pues la respuesta evangelizadora va a ser mucho más fuerte y va a ser mucho más convincente. Pues eso es lo que la Iglesia quiere para los laicos de las parroquias y de la diócesis. No es que lo quiera Toño como presidente, ni yo como consejero, ni Cheli, sino que lo quiere la Iglesia. Nuestra Iglesia española, a través de nuestros obispos, están promoviendo este proceso para nuestras parroquias y para nuestras diócesis. Juntos, que el lema que hemos utilizado en esta mañana no se quede en un eslogan bonito, sacado de Evangelii Gaudium, sino que realmente busquemos los caminos para hacerlo realidad. Ya digo, lo importante no son las siglas, no es las siglas de Acción Católica, sino lo importante son las parroquias de Málaga, que vivamos la fe con autenticidad y que encontremos caminos para testimoniarla juntos, se llame Acción Católica o se llame Perico de los Palotes, porque lo importante es lo que juntos, como Iglesia y como diócesis, proyectéis de la mano de vuestros pastores. Cuestiones que se nos quedan en la cabeza, que pensamos, ¿no? Pues os invito a ello, ¿no? Habían pasado antes por ahí los papeles con bolígrafo, y ahora lo traen con algunas preguntas que surjan, o si no, alguien levante la mano para que se le acerque el micrófono y lance, ¿no? Una pregunta aquí también a la mesa, ¿no? Mirad, tenéis en la carpeta que os dieron al llegar